la historia. Célebre por ser el autor de la frase «Morí como mineral y me convertí en planta, morí como planta y ascendí a animal, morí como animal y fui hombre». Rumi nace en el año 1207 y muere en el 1273. Jalaluddin Muhammad Rumi, también conocido como Maulana, nuestro guía, o simplemente Rumi, nació en Balj, en una provincia de Persia. Cuando las invasiones mongolas amenazaron la región, la familia se instaló en Anatolia, Turquía, donde Rumi conoció a los poetas persos Attar y Shams al-Din Tabrizi. Decidió dedicarse al sufismo y llegó a escribir miles de versos de poesía persa y árabe. En 1244, Rumi se convirtió en shaikh o maestro de una orden sufí y enseñó su interpretación místico-emocional del Corán y la importancia de la música y la danza en las ceremonias religiosas. Tras su muerte, sus seguidores fundaron la orden Maulawi del sufismo, famosa por sus derviches giratorios que bailan una danza característica en la ceremonia de Sema, una forma de dhikr exclusiva de la secta. En contexto. En el año 610, el profeta Mahoma funda el Islam. En el 644, Ali ibn Abi Talib, primo y sucesor de Mahoma, se convierte en califa. En el siglo X, la interpretación mística del Corán de Ali se convierte en la base del sufismo. El pensador. El sufismo, la interpretación mística y estética del Corán, había formado parte del Islam desde su fundación en el siglo VII, pero no siempre había sido aceptado por los principales eruditos islámicos. Rumi se educó en el Islam ortodoxo y entró en contacto por primera vez con el sufismo cuando su familia se trasladó de los confines orientales de Persia a Anatolia a mediados del siglo XIII. El concepto sufí de la unión con Dios a través del amor cautivó su imaginación y a partir de él desarrolló una versión del sufismo que trataba de explicar la relación del hombre con lo divino. Rumi se convirtió en maestro de una orden sufí y, como tal, se creía un medium entre Dios y el hombre. En contraste con la práctica islámica general, ponía mucho énfasis en el dhikr, la oración ritual o letanía, más que en el análisis racional del Corán en busca de la guía divina, y se hizo conocido por sus revelaciones extáticas. Creía que su tarea era comunicar las visiones que experimentaba, por lo que las escribió en forma de poesía. La idea central de su filosofía visionaria es que el universo y todo lo que hay en él es un flujo infinito de vida. El hombre, como parte del universo, también forma parte de ese continuo, y Rumi trata de explicar nuestro lugar en él. En su opinión, el hombre es un vínculo entre el pasado y el futuro en un proceso continuo de vida, muerte y renacimiento, no como un ciclo, sino como una progresión de una forma a otra que se extiende hasta la eternidad. La muerte y la decadencia son inevitables y forman parte de este flujo sin fin de la vida, pero cuando algo deja de existir en una forma, renace en otra. Por ello, no debemos temer a la muerte ni lamentarnos por una pérdida. Sin embargo, para asegurar nuestro crecimiento de una forma a otra, debemos esforzarnos por crecer espiritualmente y comprender la relación divino-humana. Rumi cree que esta comprensión proviene de la emoción más que de la razón, emoción que se ve reforzada por la música, el canto y la danza. El legado. En 1273, los seguidores de Rumi fundan la orden Maulawi del sufismo. En 1925, tras la fundación de la República Laica de Turquía, la orden Maulawi es prohibida en Turquía. Permanece ilegal hasta 1954, cuando recibe el derecho a actuar en determinadas ocasiones. Hoy en día, las obras de Rumi siguen traduciéndose a muchas lenguas de todo el mundo. Dato curioso.
La orden Maulawi, o derviches remolinos, bailan como parte de la ceremonia sufí de Sema. La danza representa el viaje espiritual del hombre desde la ignorancia hasta la perfección a través del amor. El pensamiento de Rumi, que se ubica en la filosofía islámica desde el enfoque conocido como sufismo, puede resumirse como: no te aflijas, todo lo que pierdes vuelve en otra forma. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te reconfortaría pensar que lo que pierdes volverá en otra forma? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.